Buenas tardes, soy Elena Rosas, soy licenciada y profesora de Psicología Social y trabajo hace muchos años acá en la escuela. Y hoy les quiero transmitir, contar, presentar una experiencia de intervención, una práctica profesionalizante que se realizó en el año 2015. Esta práctica la llevaron adelante un equipo de hoy colegas que, no sabemos muy bien por qué no se interesaron en concurrir a presentarla, pero nos pareció una intervención tan linda, tan rica, que decidimos transmitirla de este modo. Yo era coordinadora, docente de ese año y en ese sentido era supervisora de la práctica profesionalizante. La intervención se llevó a cabo en una pyme pequeña de no más de 15 operarios en el sector productivo, que se dedicaba a la producción de chacinados y afines, o sea, era del rubro de los que serían los frigoríficos. Era una empresa de chacinados y afines. Y ellos, accedieron a que el equipo en aquel entonces eran 4 estudiantes, realizaran allí su intervención porque tenían lo que ellos veían como un grave problema de mal clima laboral. Ellos decían, nos viene bien que ustedes vengan a trabajar acá y a trabajar con grupo, para que trabajen con el grupo de operarios, porque los operarios se llevan tan mal entre ellos que no colaboran con la tarea y nosotros tenemos problemas de producción porque ellos no colaboran entre sí. Perfecto. Entonces empezó la etapa de análisis, de investigación para poder detectar cuáles eran las situaciones que estaban afectando el proceso, la producción, el clima laboral, como decían los dueños. Y en esa serie de entrevistas y de observaciones lo que el equipo empezó a detectar es que el problema de fondo, tenía que ver con que se trataba en realidad de una empresa familiar, heredada a hijos y nietos, de modo tal que algunas cuestiones de la dinámica familiar trasuntaban y tenían efectos en la desorganización del proceso productivo en la empresa, ¿no? Y como yo siempre digo, en las organizaciones lo primero que hay que mirar es que el proceso productivo esté bien organizado y que esté claro para aquellas personas que lo tienen que llevar adelante. Cuando no hay claridad de cuáles son los objetivos de las tareas específicas de cada rol, esto termina generando conflicto entre las personas que son las que tienen que llevar adelante esas actividades. En fin, entonces el grupo de estudiantes comenzó a su práctica profesionalizante pensando entonces que los operarios se llevaban mal entre ellos porque no tenían en claro cuáles eran sus actividades. Pero de todos modos nosotros no podíamos hacer una intervención sobre la organización de conjunto, porque la posibilidad que nos habían dado era de trabajar con los operarios. Por lo tanto, el equipo diseñó un dispositivo que tenía que ver con trabajar la comunicación, abrir los canales de comunicación para fortalecer los vínculos, de modo de mejorar el clima laboral. El dispositivo que ellos presentaron era muy interesante porque los dueños de la empresa cedieron una vez a la semana el espacio de la cocina, que es toda una metáfora, ¿no? Porque era en el lugar de la cocina, compartir una vez a la semana con los operarios el tiempo del desayuno, que era 1 hora, un poquito más, ¿no? Les permitieron estirar un poquito más ese tiempo y se quedaban más o menos 1 hora y cuarto. La convocatoria era abierta, podían participar los 15 operarios, de todos modos nunca estuvieron todos. Nunca participaron todos, de los 15 habrán terminado el proceso unos 10, 12 en total. Y bueno, les decía que el diseño que hizo el equipo de intervención fue muy lindo, porque ellos lo que hacían era acudir una vez a la semana a compartir el desayuno. Trataban de que ese momento fuese un poco más agradable, un poco más ameno, y entonces llevaban un mantel, llevaban algo rico para compartir, y
en el desayuno promovían la comunicación planteando que se pudiera conversar en torno a qué había pasado durante la semana, qué resonancias habían quedado del encuentro anterior, qué habían dicho, qué habían preguntado los compañeros que no habían estado en el desayuno de la semana pasada, etcétera. Y cuando terminaba el desayuno, lo que hacían era invitarlos a participar de juegos, o lo que nosotros llamamos herramientas de acción, dinámicas de acción, que tenían como objetivo promover la cooperación, la vinculación entre compañeros, entre pares, la confiabilidad de unos con otros y el trabajo en equipo, poder trabajar con el otro. Porque una de las cuestiones que nosotros teníamos como información era que los operarios no se ayudaban entre sí en la tarea. En general estaban distribuidos, cada uno tenía su tarea específica, pero cuando terminaban su actividad no ayudaban a los que todavía seguían trabajando. Con lo cual todos tenían que quedarse más tiempo en la empresa. Pero un grupo decía que el otro grupo, que no ayudaban a los otros compañeros, porque los otros compañeros estiraban la actividad para ser ayudados y pasarla, digamos, más fácil, ¿no? Para no trabajar tanto. Entonces se resistían a ayudarlos. Entonces, en la intervención, uno de los objetivos tenía que ver con promover el trabajo en equipo y poder complementarse con las actividades. Y después de este momento de juegos, de actividad, volvían a conversar entre todos para poder ver, para poder pensar juntos qué les había pasado en estos momentos de interacción, de dinámicas, de creatividad, y cómo esto se vinculaba con lo que les pasaba cotidianamente en el trabajo. Bueno, con este diseño de trabajo ellos iniciaron las intervenciones, que fueron en ese momento unas 10 más o menos, y a poco de empezar descubrieron que lo que la empresa veía como mal clima de trabajo, desde el punto de vista de los compañeros, o sea de los operarios, era lo que nosotros empezamos a llamar mobbing. Había un alto nivel de maltrato laboral, de maltrato físico, de insultos, de agresiones, de un vocabulario muy agresivo. Se quejaban de que, digamos, uno hablaba mal de la familia del otro delante de todos. Se esperaban en el vestuario para agredirse físicamente. Cuando ellos se iban a cambiarse al vestuario, no sé, les pasaban cosas como encontrar las botas de goma sucias. O sea, realmente cuestiones muy desagradables que estaban como a mucha distancia de lo que la empresa había podido llegar a visualizar, ¿no? O a registrar. Así que, y esto pasó bastante rápidamente. A la segunda o tercera reunión empezaron a hablar de estas cuestiones, con lo cual nosotros empezamos a decir que el dispositivo y la intervención tenía buenos efectos porque había generado un clima de confiabilidad suficiente como para que ellos fueran capaces de decir estas cosas en un entorno frente a las otras personas que estaban todos los protagonistas del problema, en un entorno que estaba destinado a que pudieran conversar de estas cuestiones, de por qué lo hacían, de qué sentían en el momento de hacerlo y qué sentían en el momento en ser víctimas de estas situaciones. ¿Qué le pasaba a cada uno cuando escuchaba al compañero hablar mal de sus hijos? Bueno, y todas estas circunstancias de tanto padecimiento subjetivo para personas que están trabajando muchas horas juntas en el mismo lugar. Con el correr de las intervenciones se empezaron a ver algunos cambios que nosotros decíamos estaban como activados, como motivados, como promovidos por las dinámicas de acción también, ¿sí? Por ejemplo, una que fue muy divertida tenía que ver con que agrupados de a 2 o de a 3 tenían 3 minutos para armar algo que fuese útil con 20 sorbetes.
¿sí? Y armaban libros, armaban autos, armaban cajas, y se reían mucho de una caja hecha con sorbetes, ¿no? Bueno, eso fue, bueno, esto tiene que ver con el trabajo en equipo. O actividades, otra que es bastante conocida, tenía que ver con guiar al compañero, o sea, vendarle los ojos al compañero y después guiarlo con la palabra para que pudiera recorrer un camino lleno de obstáculos y llegar al objetivo, lo cual promovía la confiabilidad, lo cual promovía el cuidado por el otro, lo cual promovía la percepción de quién era el otro para poder guiarlo eficazmente. Y después, al poder hablar de todo esto, podían conversar de por qué sí les pasaba en ese entorno el desayuno compartido y no les pasaba cotidianamente en el trabajo. Y empezaron a decir a mitad del proceso, digamos a la reunión sexta, empezaron a comentar que ya al menos las situaciones de agresión aguda que estaban acostumbrados a sufrir ya no se desarrollaban más. Y que en ese sentido estaban muy contentos. Fue un clima, digamos, laboral muy diferente, ¿sí? Cuando ya lograron evitar agredirse físicamente, agredirse desde la palabra, y hacer cosas tan violentas como hacían. Hacia el final de la intervención, o sea, el día de la evaluación del proceso, también pudieron contar que estaban muy contentos porque incluso había cambiado las situaciones en las casas, con las familias, porque y lo que conversaron en torno a esto tenía que ver con que al no sentirse saturado, presionado, incluso temeroso o estresado por la relación con los compañeros, cuando llegaban a la casa ya no estaban tan agotados, podían estar más relajados, ya podían no estar violentos y disfrutar mejor del estar con sus familias. Y sus familias les habían devuelto esto a varios, ¿no? Incluso el día que se hace la reunión de evaluación, una especie de como de despedida, una de las esposas mandó una torta como agradecimiento para que festejaran entre todos. Y el supervisor, el jefe de producción, evaluaron también como que se había mejorado mucho el clima. Por supuesto que no eran amigos, pero podían no agredirse durante el trabajo y disponerse a colaborar con el otro para poder terminar la actividad más rápido. ¿Sí? Así que, digamos, la gente de la empresa también estaba muy contenta y muy conformes y muy contentos de haber cedido el espacio para la práctica profesionalizante de este equipo. Que fue una intervención que para nosotros fue muy linda porque pudimos digamos, trabajar con un equipo que logró colaborar con esto, con que trabajadores que tenían que, digamos, estar sometidos a situaciones de mucho padecimiento subjetivo pudieran cambiar el clima laboral para no padecer tanto por el hecho de ir a trabajar. Así que bueno, esto era lo que les quería contar y bueno, muchas gracias.